buenas gentecilla, bienvenidas y bienvenidos al video podcast de Chris Blázquez. Vaya, yo soy Chris Blázquez. No, en la entrevista de hoy vamos a tener mi entrevista favoritísima, de todas las favoritizaciones favoritísimas, porque María Datel nos va a explicar cómo llevar la perspectiva indígena, y no solo la perspectiva indígena, sino el español inclusivo. Nos va a explotar la cabeza, te va a hacer cambiar, o sea, si tú te ves la entrevista o te la oyes, te va a explotar la cabeza y te va a cambiar cómo vas tú a dar las clases. Y decirte que todos los materiales de los que ella habla, todas las cosas que ella comenta, vídeos, recursos, todo ha sido tan máquina de dejarnos todo en el link de la descripción, ¿vale? Ella ha creado un documento y nos pasa todo, absolutamente todo, para que puedas utilizarlo. O sea, es un corazón generoso y bondadosísimo, me encanta. Y nada, contarte que bueno, esta entrevista la había yo perdido el día que me robaron y entraron en la furgoneta, pero de casualidad ella había grabado, se lo había pedido yo, que grabase la entrevista, ya ni me acordaba, y bueno, así que estás viendo algo que podías no haber visto. O sea que nada, que disfrutes esto y ya está, un besito muy grande y chao. Vale, bueno, pues María, de verdad, muchísimas gracias. Te voy a pedir que te presentes como tú quieras presentarte y que nos cuentes alguna anécdota con ese tinte indígena, que es de lo que vamos a hablar hoy en la entrevista. Así que porfa, adelante. ¿Qué tal? Yo soy María Datel, soy argentina de Buenos Aires y vivo en Boston hace 23 años. Vivo y enseño en Boston. Soy licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Estudié literatura argentina, letras modernas con orientación en literatura argentina y latinoamericana. Y mi trabajo, mi especialidad, mi trabajo de investigación son literaturas indígenas y entre otras cosas. Básicamente, no solo literaturas indígenas, sino en el marco teórico de la descolonización de los programas de estudio, ¿no? Trabajo con marcos teóricos decoloniales y dentro de eso trabajo con literaturas o pensamiento indígena, digamos, que es un poquito más amplio. Entonces eso es lo que hago acá en la Universidad de Boston. Fenómeno, muchísimas gracias. Y cuéntanos alguna anécdota, a lo mejor que tengas, de tratar el tema de, no sé, la comunidad indígena dentro del aula de español. ¿Tienes alguna anécdota por ahí? Bueno, anécdotas, puedo contarte cómo fue el proceso cuando empecé a integrar el pensamiento de las poblaciones indígenas. Yo me dedico al programa de lengua de español en Boston University y básicamente cuando hacemos los programas los organizamos por unidades y unidades temáticas y muchas de esas unidades temáticas tienen que ver con la realidad que los estudiantes viven y que discuten todos los días en otras disciplinas, como por ejemplo cuestiones de género, cambio climático, cuestiones de la tierra, entonces identidad. ¿No? Entonces yo, por un lado, pensé que hay un montón de pensamiento de las comunidades indígenas que dan respuestas a esos problemas y respuestas que son contemporáneas, ¿no? Porque uno tiende a poner en algún programa de lengua las poblaciones indígenas como eran, ¿no? El imperio inca, los mayas, los aztecas, pero cuando trabajás con esas poblaciones en el presente, te das cuenta que tienen respuestas a problemas globales que son muy interesantes y entonces yo empecé a incorporar algunas de esas respuestas dentro de las unidades temáticas de los programas de lengua. Por ejemplo, y a los estudiantes les gusta muchísimo y ahora voy a decir por qué. Por ejemplo, el cultivo en Perú de las 350 variedades de papa peruana, ¿verdad? Que como se cultivan en la altura, con un clima muy adverso, son muy resistentes justamente al cambio climático y pueden ser una respuesta para el futuro al problema que va a haber con la alimentación, porque vamos cada vez peor. Entonces, me gusta y he empezado a traer materiales así a la clase para discutir. Me gusta pensar cómo ahora en el presente nos dan respuestas a estos problemas, no que es algo que está ahí congelado en el pasado, que cuando lo vemos así está muy bien, pero hay en alguna manera infantilizamos, ¿no? La cuestión indígena, usando algunos conceptos aquí y allá, la Pachamama, la armonía cósmica, bla, bla, y es una forma de infantilizar y congelar en un pasado en el que ahora los pueblos indígenas
no con lo que ahora no tienen nada que ver, ¿verdad? No podrían ni producir ni consumir de la manera que lo hacían hace 500 años. Entonces, bueno, empezar a traer esas respuestas, eso por un lado. Por otra parte, empecé yo mi trabajo con justicia social en los programas de lengua, que es algo que se da mucho en Estados Unidos, que está pasando mucho, cómo incorporar cuestiones de justicia social. Y entonces a mí me parece un poquito, bueno, justicia social es hablar de los derechos de determinados grupos o de cuestiones de poder, pero me parece interesante verlo un poquito más allá en este marco de colonial, digamos, cómo decolonizamos los programas de estudios, que no es poner en foco la justicia social, sino poner en foco las perspectivas indígenas, ¿verdad? Todo ese saber que el colonialismo ha dejado afuera de las narrativas oficiales, traerlo a la clase y ponerlo en diálogo con el conocimiento de carácter eurocéntrico, por ejemplo. ¿Sí? No desplazar uno con otro, sino abrir un diálogo. Entonces, trabajando desde esas pedagogías, digamos, desde esos marcos teóricos y también dándome cuenta que las poblaciones indígenas pueden darnos respuestas a cuestiones que estamos discutiendo, el género, por ejemplo, el problema de los feminismos, ¿no? Etcétera, me empecé a incorporar diferentes materiales. Por ejemplo, ¿qué has incorporado del tema de género? Bueno, del tema de género hay mucho que decir porque en las sociedades precoloniales, muchas de las sociedades indígenas precoloniales, se pensaba la sexualidad de manera muchísimo más fluida y el género de manera muchísimo más fluida, como un continuo más allá de lo binario. Entonces, en casi todas las culturas podemos ver un tercer género, por ejemplo, que todavía podemos verlo ahora en la cultura zapoteca, por ejemplo, con las muyes, ¿no? Es un tercer género. No son hombres, no son mujeres, se definen como muyes. Y es una forma diferente de entender el género e incluso la sexualidad que existía de tiempos precoloniales. Entonces me interesa llevar eso y me interesa ver, por ejemplo, cómo en la cultura zapoteca hoy en día las muyes son parte muy respetable de la cultura y trabajar, por ejemplo, con esos materiales y pensar en cómo podemos construir una sociedad más diversa, más inclusiva, con esos ejemplos, ¿no? Y Entonces, me viene la pregunta de cómo, porque claro, no dejas de dar clase a estadounidenses, ¿de qué edad más o menos? Y entre 18 y 24 años, digamos. O sea, que son jovencitos. ¿Cómo ellos, cómo les llega esa información? O sea, bien, a veces ponen como barrera, no sé, ¿cómo se ve, cómo la reciben? No, bueno, con respecto a lo temático, son los temas que ellos están discutiendo afuera. Digamos que hace muchos años que yo enseño acá, esta es la mejor generación que me ha tocado. Hace ya unos 2 o 3 años trabajo con jóvenes que están preocupados por los problemas globales, ¿no? Por problemas de género, por reivindicaciones que tienen que ver con el medio ambiente, en contra de la brutalidad policial, por ejemplo, que acá es un enorme tema. Ellos discuten, ya están hablando de eso afuera de las clases de lengua. Entonces vienen a la clase y a mí me interesa mostrar una perspectiva, en mi caso, más que nada latinoamericana, de qué está pasando con esos problemas en nuestros países, ¿no? Entonces, todo el programa de lengua se enseña a través de esos problemas con los cuales ellos ya están familiarizados y discutiendo afuera. Y lo toman con sorpresa en el sentido, es decir, el tema de las perspectivas indígenas, eso es lo que toman con sorpresa, no del tema. Porque a través de todos los años y todos los libros y todo el material con que se ha enseñado español acá es fundamentalmente material blanco, ¿no? Entonces, cuando uno, y blanco y con un modelo de muy normativista de lo que es la lengua, y cuando realmente se enteran que en Latinoamérica el español coexiste con 420 lenguas indígenas, y eso es coexistir con un conocimiento, con 420 tipos diferentes de producir conocimiento, de conocimiento. Es sorprendente decir, bueno, Paraguay hablan guaraní, en el sur se habla mapuche, en la zona andina se habla quechua, se habla guampís en el Amazonas. Entonces el español está conviviendo con esas lenguas y esos saberes y
la convivencia no es solamente convivencia digamos, no es choque, ¿no? La cuestión de las culturas no es solo choque, sino que hay cruces que son muy interesantes de pensar. Y esa es la sorpresa, más que la temática, más que hablar de un tema de género, de un tercer género, que ellos ya lo hablan y lo discuten afuera, porque Boston y Boston University es un lugar bastante progresista, digamos, a lo que es el país, pero lo que sí es esa complejidad cultural de Latinoamérica que no estaba antes representada en ningún lado. Eso es lo que... Una pequeña pausa por aquí, solo para recordarte que en chrisblázquez.com, vale, te dejaré también el link en la descripción, podrás encontrar la newsletter donde Chipa, que es mi perra, y yo te vamos a ir dando consejos. Además, Chipa es mi perra paraguaya y ella escribe, digamos, en paraguayo, a veces mete cositas de guaraní. Y bueno, te voy a ir metiendo muchísima caña con todo lo que nos va a ir comentando Marian en la entrevista, ¿vale? Sobre cómo llevar comunidad indígena en tus clases, cómo yo resuelvo ciertas situaciones en mis propias clases, temas de precios, en fin, hablamos de un montonazo de cosas y todos los días, bueno, pues puedes sacar y aprender algo. Así que nada, chrisblázquez.com para que te metas en la newsletter y ya está, te dejo viendo esta pedazo de entrevista. ¡Aleluya! Es que me encanta. ¡Chao! Es que es una locura. Para mí ha habido un cambio muy loco antes y después de visitar América Latina en mis clases. Yo antes decía, esto es lo correcto, esto es incorrecto. O sea, para mí era, claro, al final, una cosa quiero aclarar y siempre se la comento a la gente cuando tengo oportunidad. Yo estudié y yo no soy de la única generación que estudia que España, soy española, España llega en 1492 y de repente las independencias empiezan en 1800. Pero no estudiamos en historia qué coño pasa en medio o qué hacemos nosotras y nosotros. O sea, no más nosotros. No se estudia. Y hay un pedazo de agujero y encima, claro, es como, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Y de repente, yo llego a Perú años después y dicen, sí, señorita, porque la hermana de mí, yo pensé, digo, ¿cómo que la hermana de mí? Yo pensando, ¿no? Digo, será mi hermana. Y claro, cuando empecé un poquito a entender la estructura quechua, digo, vale, es un idioma que se van añadiendo sufijos detrás. Es lógico que si ella tiene la palabra hermana, que no recuerdo cómo es, ¿no? Pero vas añadiendo detrás, al final ella diga, bueno, pues hermana de mí. Digo, ¿y yo voy a decirle a una persona nativa que lo que está diciendo es incorrecto? No, señora. Entonces yo, a partir de ahora, digo, yo lo digo así. Es más, en mi casa se dice así. Ya, Exacto. luego cuando tú viajes ya verás que el mundo es una locura, que es que cambian las palabras. Lo que decís es muy importante, es otra idea muy importante de cómo enseñar acá lengua en la clase de hablantes de herencia, por ejemplo. O sea, es que Estados Unidos es creo que el segundo país con mayor cantidad de hablantes, hispanohablantes, digamos. Esos chicos que vienen a la clase de hablantes de herencia, que tienen vienen con diferentes variedades lingüísticas. Entonces, hasta un momento se les ha enseñado que hay una variedad que es la variedad prestigiosa, que es la variedad que tienen que aprender. Y ellos vienen a la clase con esta idea de déficit. Yo hablo mal. No hablo porque mi mamá es una Sí, mexicana campesina, mi papá es de Argentina, etc. Yo hablo mal y vengo acá a aprender buen español. Entonces, una parte del trabajo importante que hay que hacer con estos hablantes es trabajar con las variaciones lingüísticas y afirmar que cada una de esas variaciones son, perdón, tengo un pajarito ahí, son válidas, que no hay una forma que es la forma, digamos que las formas prestigiosas de la lengua están marcadas por factores socioeconómicos, ¿verdad? No es casual que lo menos prestigioso tenga que ver con la gente pobre o marginal o indígena o negra, etcétera. Entonces, bueno, eso es otra de las ideas, lo que vos dijiste, que acá es muy importante cómo le vamos a enseñar a los hablantes de herencia y cómo vamos a traer esos materiales para enseñar. Lo que vos decís del quechua y cómo, digamos, trastoca un poco la gramática de español, lo podés ver en toda la literatura de Arguedas, por ejemplo, sí. unas cosas preciosas para enseñar y podés ver, ¿no? Esa estructura del quechua puesta tocando, digamos, subvirtiendo la gramática española. Es muy lindo de traer a la clase y validar una variedad lingüística. Entonces, eso es otro de los trabajos con las culturas indígenas y afrodescendientes y etcétera, ¿no? Es decir, todo lo que hace a Latinoamérica.
Ay, Dios mío, de hecho te voy a contar, hace poco estaba viajando por Brasil y yo, claro, los españoles y los argentinos, como yo creo que es un amor mutuo que tenemos y nos amamos y nos adoramos. Y yo siempre que, pues a lo mejor imitaba, porque he tenido varios novietes argentinos, cuando imitaba a mis novios siempre les decía, che, viste, menudo quilombo, no sé qué. Y de repente fui a Brasil y me contaron, porque yo veía quilombo no sé qué, quilombo de los mares, quilombo de no sé cuánto. Digo, ¿qué coño es un quilombo? Y nos contaron, claro, que los quilombos son estas comunidades esclavas que habían salido, que habían escapado, o mejor dicho, esclavizadas, porque les gusta mucho a los brasileños, que me parece fantástico poner el enfoque en, no, personas esclavizadas, no esclavos como tal, ¿no? Sino esas personas esclavizadas que escaparon y entonces crearon pues estos quilombos, ¿no? Que al final son pues comunidades de personas afrodescendientes y que, bueno, tiene un origen africano la palabra, y cómo en Argentina ha llegado hasta llegar a ser sinónimo, si no me equivoco, como de desastre o de situación problemática, ¿puede ser? Sí, de desorden. Ujú. De De desorden, ok. desorden, O que esto sea, es un quilombo, es un caos, es un... Sí, no, claro, y ahí bueno, fue como, ¿what? claro, ese tema de los quilombos es muy interesante también para enseñar en las universidades, porque otra cosa que yo propongo, si hay ahí maestros escuchando, es que tomen los movimientos de resistencia y los lleven a la clase, porque a veces se tiende un poco bueno, está bien ver las opresiones, trabajar sobre la opresión, pero hay que tener muchísimo cuidado de no victimizar o no focalizarse en la victimización de estas comunidades, y a mí me encanta la idea de traer esos focos de resistencia, porque resistió. Vale, vamos a hacer una pausa y vamos a analizar un poco lo que acaba de pasar, porque yo hasta realmente no me di cuenta de lo que me quería decir María hasta después de la entrevista. Fijaos cómo yo presento la información. Mismo hecho. Yo cojo y estoy hablando de una comunidad victimizada, que sí son personas esclavizadas. Al final estoy hablando se las estoy poniendo con un foco de víctima, ¿vale? Entonces, ¿ella qué es lo que me dice? Basta ya, o sea, está muy bien hablar de opresión, además, con qué elegancia lo hace, qué bonito habla. Em, Ella lo que básicamente me está diciendo, a ver, está bien hablar de opresión, pero vamos a cambiarle el foco, vamos a hablar de gente que resistió, vamos a hablar de que los quilombos, al final, pues eso, fue revolución, fue rebelión, resistieron, pelearon, lucharon, gentes, ¿sabes? Activos, no solo víctimas, no, sino vamos a coger y decir, no, coño, que pelearon, que lucharon, que vamos a empoderar a una comunidad, a comunidades que todavía, o sea, quiero decir, en Brasil está lleno de quilombos, llenísimo. Por supuesto, han habido quilombos muy famosos a lo largo de la historia que dieron mucho quebradero de cabeza al reino de Portugal. Y la historia de Brasil es impresionante. Os aconsejo un montonazo que veáis cositas sobre quilombos. Lo que me refiero es, bueno, que eso, que yo también me equivoco, que yo también que hago estas cosas para que aprendamos todas y todos, ¿vale? Entonces, nada, vamos a seguir escuchando a María, que es un foco de sabiduría impresionante y nada, me parecía muy importante hacer esta pausa, ¿vale? Continuamos. Cosa que yo propongo, si hay ahí maestros escuchando, es que tomen los movimientos de resistencia y los lleven a la clase, porque a veces se tiende un poco bueno, está bien ver las opresiones, trabajar sobre la opresión, pero hay que tener muchísimo cuidado de no victimizar o no focalizarse en la victimización de estas comunidades, y a mí me encanta la idea de traer esos focos de resistencia, porque resistió. Los negros resistieron, los indígenas resistieron, no es que entregaron así amablemente los regalos a los colonizadores, ¿no? Y, por ejemplo, hay un caso muy interesante. En Colombia se llaman palenques, los quilombos. Ok. Y Ajá. hay un palenque, un pueblo palenque que todavía sobrevive, donde viven la comunidad de afrodescendientes, también escapados, ¿no? Personas esclavizadas de diferentes etnias, digamos, escapados, y hicieron una comunidad que sobrevive, y sobrevive la lengua palenquera, que es el único creol con base español en vez de francés. Entonces, si van a trabajar con palenque, y hay una producción musical muy interesante también, es uno de esos lugares de resistencia que, claro, esas palabras después se han resemantizado, como decís, y son como negativas, quilombo, etcétera, etcétera.
pero bueno, el origen de eso es más lindo. Claro, Es la resistencia. sí, es una locura. Vale, quería hablar que nos motivases de alguna manera a unos profesores que a lo mejor dicen, es que mira, yo nunca no estoy interesado en la cultura indígena, no me viene, ¿por qué voy a tener que enseñarlo, ¿no? Darnos razones y motivarnos a meter la cultura indígena en nuestras clases como un tema más en el que tú puedes enseñar gramática. Es que tengo muchas preguntas, pero motívanos por ahí, dale. Hay dos justificaciones básicas. La primera es que si enseñamos cultura latinoamericana, estamos dejando afuera una parte enorme de lo que es esa cultura. Es decir, no hacemos una representación justa de lo que es Latinoamérica, dejando a los pueblos indígenas afuera. Como digo, las producciones culturales del presente de estos pueblos son impresionantes, muy interesantes para traer a las discusiones de temas globales, por ejemplo, y dejar eso afuera es dejar una parte de nuestra cultura. Segundo, muchos de nuestros estudiantes, casi, no sé, la mitad o más de nuestros estudiantes en Latinoamérica o en Estados Unidos, por ejemplo, yo que enseño estudiantes de herencia, son de familias mestizas, son de familias indígenas, y entonces hay que repensar un poquito los materiales con que les enseñamos, porque de alguna manera no queremos enseñarles con materiales que sean ofensivos a sus culturas. O si uno trabaja con pedagogías inclusivas, una de las ideas básicas es que un programa de estudios tiene que representar las diferencias de todos nuestros estudiantes. Si nuestros programas no representan a nuestros estudiantes, digamos que no sirven, son Hemos injustos. fallado, tío. Sí, sí, totalmente. Representar a todos. Y por otra parte, ¿qué idea de educación tenemos que preguntarnos? ¿Queremos educar gente que reproduzca o que sirva a una necesidad de mercado y de cómo está la sociedad y de repetir las mismas estructuras de poder? ¿O queremos educar estudiantes para que vuelvan a la sociedad y hagan algún tipo de cambio? Y si queremos a esos estudiantes, tenemos que incluir todas estas voces y estos conocimientos que han sido dejados al margen de las narrativas oficiales, ¿no? Y estos movimientos de resistencia de los que veníamos hablando. Entonces, varias razones: representar a los estudiantes, traer materiales que no sean ofensivos para sus culturas, representar una justa idea de lo que es Latinoamérica y crear estudiantes, trabajar con estudiantes, empoderar estudiantes para que vuelvan a la sociedad y hagan algún tipo de cambio. Eso Y sería. además, es que, muchísimas gracias, pero es que yo también el cambio lo he notado en que les encanta, adoran este tema, porque como nunca nadie les habla de esto, no lo ven representado en ninguna película, o las películas son, como tú dices, muy de victimización o muy de infantilización. Al final, cuando tú les pones una figura empoderada y les hablas, pues a lo mejor yo les hablo mucho de Renata Flores, no sé, lo flipan en colores, no saben que eso existe, ¿no? Y yo creo que les motiva mucho también. Vale, ¿cómo pones este contenido en tus clases sin idealizar, como tú dices, pues esa Pachamama? Y te voy a explicar por qué. Porque yo, por ejemplo, ¿no? Pues como, hippie que viaja, no sé qué hay, la Pachamama, tal, la idealicé muchísimo. Y luego llego a las comunidades y me encuentro otra realidad, ni mejor ni peor, una realidad que, pues, como siempre cuando viaja, uno se imagina una cosa y luego es otra. Entonces, ¿cómo traspasas tú eso sin infantilizar y sin idealizar a las clases? ¿Cómo haces tú esa, sabes, this is a fact, esto es lo que sucede? ¿Cómo lo pasas tú? Sí, yo ¿Cómo lo creo que trabajas? sí, dos cosas. Es una pregunta muy buena. Una es no infantilizar o victimizar o reproducir estos conceptos que están apropiados, digamos, por el capitalismo, que ya son conceptos de consumo, digamos, y no verlo desde un punto de vista del exotismo también, ¿no? Son dos Ujú. cosas que hay que saltear. Para mí, una cosa muy importante es en la clase amplificar las voces de las personas indígenas en vez de narrarlas, ¿no? Yo no voy a hablar de estas personas, voy a traer a Renata Flores a cantar y que ella hable. Sabía que lo que estábamos haciendo eh, podía cambiar algo que por mucho tiempo a mí me molestaba, ¿no? Que era la discriminación hacia las personas quechua.
y que ella diga cómo es ser indígena ahora en el mundo contemporáneo y moderno. Voy a traer esas voces y ponerlas en el diálogo, amplificar esas voces en vez de contarlas. Eso puede ser una cosa. Otra cosa es poner el ojo, digamos, el énfasis en esos movimientos de resistencia, en las respuestas contemporáneas a problemas reales, por ejemplo, la salud, el acceso a la salud pública. ¿Cómo pensamos una salud que sea más intercultural? ¿No? Es un trabajo muy grande que están haciendo con eso básicamente en Guatemala, en Nicaragua, en México ahora. Entonces, ¿cómo esas voces indígenas empiezan a ser parte de la discusión de lo que es un sistema de salud o tendría que ser un sistema de salud? Eso, traer las respuestas, amplificar las voces y poner, digamos, el énfasis en lo que pueden producir ahora en el mundo, ahora en el mundo contemporáneo, ¿no? Que es muy valioso. Total. Sí, total. A mí me gustó un ejemplo que pusiste tú. Yo lo llamo el activismo light, que es lo que yo hago sobre todo en clase. Es verdad que todavía no trato, digo todavía porque tengo clarísimo que tengo que meter más unidades de comunidad indígena. Y bueno, hablaremos también de que decimos comunidad indígena, pero que hay 200 millones de variedades, pues como seres humanos que son. Pero bueno, ese activismo light que yo llamo, pues a lo mejor en vez de poner una frase de María come pan, pues a lo mejor poner una foto de una persona indígena y que salga pues eso, una señora que pone María prepara pan y que salga una señora indígena preparando pan como se prepara pues en en su comunidad. O sea, ese tipo de que no hay tampoco que buscar y hacer grandes cosas, sino esa normalización también, ¿no? Claro, Dime. Perdón, no, te termina, dale. No, que quería preguntarte eso, el cómo más podemos hacer esa llevar la voz, ¿no? A través a lo mejor de algún vídeo o algo. Exacto, buscar lo que vos decís en el nivel de simple de representación. Yo no tengo ni siquiera que estar hablando de un tema que tiene que ver con culturas originarias para poder representar a una persona que es de Argentina, que es de Bolivia o que es de Chile y es una persona de pueblos originarios haciendo cualquier cosa como cocinar, cruzar la calle o etcétera, ¿verdad? Entonces, yo mostré en esa presentación que vos viste un ejercicio de subjuntivo. Justamente estaba viendo uno de estos documentales y digo, ay, esta señora dijo una frase con 4 oraciones subordinadas, con subjuntivo una atrás de la otra, y hay diferentes ejemplos. Y bueno, transcribí un párrafo que es menos de 1 minuto y trabajé con eso, ¿no? Esta persona hablando de cómo los deseos que tenía para su comunidad. Como podría haber puesto cualquier otra persona. El tema es el subjuntivo, pero tratar de representar esas voces, ¿no? Esas personas hablando, ¿no? En Latinoamérica no hablan solamente los blancos, que además son pocos, hablamos todos. Entonces, traer todas esas voces de cualquier manera y al nivel que vos decís, que es de la representación así más simple, también poner ¿cuánto trabajamos en español con las recetas de cocina, por ejemplo? Un montón. Segundo semestre de español, acá es una receta porque tienen que aprender los mandatos, ¿verdad? El modo imperativo. Entonces pone 3 huevos, etc. Bueno, ¿por qué no una receta? Yo empecé a trabajar con una receta mapuche, que me parece súper interesante, ¿no? El tipo de... porque además tiene que ver con las formas de cultivo, con el paisaje, ¿no? Los piñones, las algas, que pues me pareció muy interesante. Y bueno, una receta de cocina de esa, sin hablar sin darle un enorme contexto. Es una receta de cocina como hubiera puesto la torta de queso, no sé, de mi abuela. Entonces, eso, uno puede trabajar, tratar de ver la pluralidad de nuestra cultura y tratar de representar toda esa pluralidad en diferentes maneras. No necesitas una clase que hable sobre culturas indígenas o indigenismo, pueblos originarios, como le quieras decir. Puedes hacerlo en todo. Exactamente, y además que bueno, si lo haces estupendo, pero que si no con esos pequeños acciones podemos ya crear un montonazo de conciencia. Vale, ¿cómo háblame un poquito de este feminismo blanco, quizás, que a veces yo también me incluyo, lo estoy trabajando, especialmente desde que viajo por América Latina, pero cómo a veces nosotros, incluso nosotras, mejor dicho, desde España, queremos meter mucho trabajo feminista y a veces
metemos ese feminismo blanco? ¿Cómo podríamos trabajarlo bien en clase? Bueno, el tema del feminismo en clase es justamente incorporar otra vez la discusión o las discusiones que hay dentro del feminismo. Hay muchas discusiones, hay muchos grupos, hay muchas voces. Parte de esas voces es el feminismo indígena, que es bastante, tienen puntos en común, pero es bastante diferente también, ¿no? Encuentran como grupo ese lugar de resistencia, el centro de sus comunidades y sus cosmovisiones, ¿no? La defensa de la tierra, y piensan más la lucha desde dentro de sus comunidades o con sus comunidades. No es tan individualista como el feminismo blanco, a lo mejor, o la mujer que pelea sola. No, ellos siempre se piensan en relación a una comunidad, a una tierra, digamos, al medio ambiente. Y entonces hay algunas diferencias, y a mí me parece que la forma de trabajar el feminismo es simplemente no decir, ay, este sí, este no, sino traer la discusión, traer el diálogo que hay entre mujeres, que es muy, muy productivo y muy interesante, y traer eso, ¿no? Esa discusión. Para mí trabajar con la discusión y el debate es clave en la clase, ¿no? En todos los ámbitos. Si vamos a hablar de lenguaje inclusivo, ¿cuál es el debate? ¿Cuál es la discusión? Entonces eso me parece muy interesante, ¿no? Trabajar con el pensamiento crítico en última instancia. Y lo mismo con los feminismos indígenas, porque tienen sus puntos de diferencia. Por otra parte, me parece muy, muy útil traerlos a la clase porque también se puede pensar estas cuestiones de forma más interseccional, ¿no? Porque no es la misma la opresión de una mujer indígena que una mujer blanca, comparten una opresión, pero la mujer indígena además es oprimida por ser mujer indígena y estar perdiendo su tierra y tener su comunidad desplazada, etcétera, etcétera. Entonces pensar un poquito estos problemas desde una perspectiva más interseccional, y creo que el feminismo indígena nos puede ofrecer esa mirada. Sí, además yo creo que no hay, y lo he visto sobre todo en las manifestaciones, tanto en Paraguay como la última que viví fue la del 8M, la pasé en Argentina y estábamos, mira, no recuerdo si era era cerca de Bariloche, ¿no? Entonces ya zona mapuche. Y claro, me chocó tanto en Paraguay cuando fue el 25N, que o sea, no es que me chocó a mal, sino que nunca me lo había planteado. Y en el Día de la Mujer, ¿no? Es como, para mí yo pensaba antiguamente, ¿no? Era como, este es el Día de la Mujer. Y sin embargo, están aquí luchando por sus tierras porque, ya sabes tú, que como que es el modus operandi de, ale, pues le quito, le quito, le quito y yo me quedo, el gobierno se queda, se queda, se queda y les desplazan y les echan, en fin. Y claro, ahí me di cuenta de que la lucha de la mujer, que también debe ser nuestra lucha, porque lo sufren las mujeres y por lo tanto debe ser nuestra lucha, es también la lucha de su tierra. Y como tú dices, es colectivo. Claro, me chocaba, sí, que hubiese hombres llevando las pancartas, pero dije, a ver, espérate, que vayan o que no hayan hombres, además más mayores. No es lo importante. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué aprovechan este día? Vale, vale, espérate, ostras, es que esto es un tema gordo. O sea, no me tengo que ofender, ¿no? Y yo como blanca me ofendo por muchas cosas que voy deconstruyendo y desaprendiendo ahora. Y creo que es eso, que la lucha de la mujer no existe aquí y no debe existir sin la lucha de su tierra, tío, es su tierra. ¿Sabes? Bueno, la tierra es la base de toda lucha. Si Que- no hay tierra, no hay lengua, no sobreviven, ¿no? Es el medio que tienen de supervivencia. Entonces, la lucha por la tierra, la lucha por la cultura, por la, la existencia. De hecho, la pérdida de la tierra afecta muchísimo más a las mujeres que tienen que desplazarse, ¿no? A buscar agua, a buscar no sé qué, a las primeras que afecta a todos, pero a las primeras que afecta y es a las mujeres. Pero sí, la lucha de la tierra es la base de todo, ¿no? Si hablamos de revitalización lingüística, de feminismo, de lo que hablemos, necesitamos la tierra para que existan, ¿no? Y produzcan. Qué loco. ¿Puedes darnos también algún ejemplo? Porque claro, la lucha de la tierra también es la lucha del medio ambiente. Todos conocemos a Greta Thunberg. ¿A quién podríamos poner como ejemplo con perspectiva indígena? Bueno, para los maestros, si quieren encontrar mujeres o una perspectiva indígena con esto de la lucha para trabajar con el tema de la lucha del medio ambiente,
miren todos los premios Goldberg, ¿no? El premio, ¿cómo se llama? El Nobel Verde, se le dice. Ujú. Hay una mujer que yo uso en mis clases especialmente, que es Lady Page, que ganó este premio, creo que en el 2019 lo ganó. Ella se enfrentó a Monsanto. Ella es es como apicultora, ¿no? Cuida abejas. Ujú. Entonces, Monsanto estaba avanzando sobre las tierras mayas. Monsanto es... Monsanto es la compañía, no sé si todavía, todavía sobrevivió, la compañía de agricultora, ¿no? Que planta, por ejemplo, el plan en esas tierras era plantar soja transgénica. Entonces querían esas Ujú. tierras para el cultivo de la soja. Entonces son compañías, corporaciones internacionales que van tomando tierras por supuesto, en complicidad con los gobiernos corruptos, etcétera, etcétera, y con esto despojan a las poblaciones originarias de sus tierras. Y entonces Lady Page se enfrentó a Monsanto diciendo que no podían cultivar ahí porque estaban destruyendo los bosques o los espacios naturales donde ella tenía sus abejas y que eran tan vitales para la comunidad maya. Y no tenía precedente que un grupo, ella organizó a su comunidad, que un grupo de personas indígenas se enfrentara a una corporación que es tan poderosa, ¿no? Y bueno, las poblaciones indígenas no están, por ejemplo, están en contra de los cultivos de los pesticidas, todo eso daña también el medio ambiente. Entonces se plantaron contra eso y jurídicamente lograron una intervención jurídica, lograron ganar contra Monsanto y al final la justicia les privó de cultivar en esas tierras que eran tierras mayas, digamos, y las tierras donde... Y Lady Page fue la mujer que organizó esa enorme protesta contra Monsanto y por eso ganó el premio Nobel. Este premio Nobel Verde, no sé cómo se llama, los premios de ambientalistas, Goldberg, ¿no? Se le dice el premio Nobel, pero no es Nobel. Y hay otra persona que se enfrentó, porque es otro grave problema que tienen las tierras, es ahora toda la invasión de las compañías de petróleo, digamos, la gente, los que hacen fracking, los que contaminan el agua, etcétera, etcétera, en el Amazonas, por ejemplo. Entonces hay mucha gente que trabaja, indígena, que trabaja por el medio ambiente, protegiendo sus espacios de vida, ¿no? Protegiendo sus ríos, sus tierras, sus comunidades. Y bueno, algunos se han hecho bastante conocidos por esa lucha y otros fueron asesinados, ¿no? En esa lucha. Hay más personas asesinadas luchando por los derechos del medio ambiente y de las comunidades en su medio ambiente que creo que por cualquier otra razón. Entonces, es un tema donde si uno busca va a encontrar muchas alternativas a Greta Thunberg y que son alternativas locales para nosotros, ¿no? Cuando uno quiere explicar qué está pasando en Latinoamérica, qué está pasando con la tierra, cómo operan las corporaciones en nuestro continente, etcétera, etcétera. Entonces uno puede buscar por ahí y van a encontrar muchas figuras, o si no es una figura, comunidades luchando por estos derechos, ¿no? Y además que lo podemos traer al aula de manera súper simple, que es poner pues a lo mejor un vídeo o una foto o explicando nosotros si están de un nivel muy bajito y preguntándole simplemente su opinión. Ya está, y con eso estás metiendo un montonazo de causa y haciendo, quién sabe, pero el día de mañana, quién sabe, si estás creciendo a un pequeño activista. Exacto, ¿Sabes? exacto. Y bueno, Lady Page es buenísimo para esto porque ella se enfrentó a Monsanto, que es muy famosa, y entonces los chicos en general la conocen porque, bueno, o sea, muchos se han opuesto por el uso de pesticidas, por otras cuestiones, pero tiene un nombre, entonces es un nombre reconocido y Lady Page es una figura hermosa para traer con sus abejas, etcétera, etcétera. Hay muchos videos online en inglés, en español, y me parece un material muy lindo. Entonces, todos estos temas, activismo, feminismo, cuestiones de género, medio ambiente, por eso decía, ¿no? Enfatizar en esas respuestas que nos pueden dar ahora. Salud intercultural, sí. Entonces, salud intercultural es traer esos saberes de los pueblos, de otros pueblos, ¿no? No solo digo los indígenas, porque la salud intercultural depende
de las poblaciones tiene otra, pero traer otras culturas y trabajar juntos para atender esas comunidades y servir mejor a esas comunidades, porque a lo mejor si a una mujer indígena de no sé qué región, yo le digo que tiene que ir a parir su hijo en un hospital, conectada no sé qué, con anestesia, eso atenta contra los valores culturales básicos y contra el modelo de salud que tiene esa población. Entonces, integrar eso y tratar de trabajar en conjunto. Para cursos de español para profesiones, por ejemplo, este es un tema excelente, ¿no? Que estudian los temas médicos, ¿no? Acá hay mucha gente que le interesa aprender español, porque hay una gran comunidad hispanohablante y para poder tratar también a esas personas y llegar a esas personas y entonces les interesa como segunda lengua. Bueno, que además de la lengua aprendan que esa lengua convive con otras lenguas, con otras culturas y aprendan de salud intercultural, me parece una cosa importante. Claro, y además es como tú dices, no es que tengas que elegir o una u otra, al final cógete lo mejor, pues es que como todo en cualquier cosa, tú no tienes que elegir una cosa al 100%, ya está, que te sirve esto, bien, que no te sirve, bueno, pues te coges lo de aquí y ya está, y vivimos tranquilos y felices, es que qué ganas ahí tiene la gente. A ver, a mí me gusta un concepto de Boaventura dos Santos, un teórico, un sociólogo portugués que habla de ecología de saberes. Qué hermosura, ¿no? Una ecología, un lugar donde conviven diferentes saberes en un diálogo constante. No solamente académicos, también saberes nacidos de la lucha, es un diálogo intercultural y me gusta esa idea de ecología, ¿no? Que están interactuando de una manera que genera. Qué bonito. Sí. Qué bonito, madre mía. Si es que es eso, además, claro, tío, y al final. Yo qué sé, ¿sabes? Que creo que enseñando el respeto, que es al final básicamente de lo que, aunque tratemos un tema controvertido, es que al final lo que vamos es al respeto de de todo el mundo, de vivir tranquila, a respetar, que es como, y a que todo el mundo se sienta bien estando donde estemos enseñando lo que enseñemos, no sé. Creo que tenemos partimos de una situación de mucho poder, porque aunque yo dé clases a gente que económicamente me supera, vamos, por creces, yo al final en mi clase yo tengo el poder de lo que yo le enseño. Si lo aprovecho para crear un mundo mejor, ¿sabes? Sí, y eso es una cosa muy interesante lo que decís, porque nosotros no nos vemos, los maestros nos vemos como facilitadores de algo o lo otro. No, tenemos un gran poder ahí. Entonces, la cuestión es cómo usamos ese poder, ¿no? Cómo usamos ese poder y, en cierta manera, si podemos compartirlo. Eso es otra de las cosas, porque parte de estos marcos teóricos así de educación decolonial y todo es que uno se tiene que replantear las cuestiones de poder adentro del aula también y compartir ese poder y que la educación sea, como Paulo Freire decía, algo dialógico, un diálogo de saberes con el estudiante y una negociación y no un refuerzo, ¿no? De las estructuras de poder que pasan afuera en el aula. Tenemos poder. Hay que compartirlo y hay que usarlo bien, digamos, hay que compartirlo. Qué guay, me encanta, me encanta. Vale, dime. Quería volver al principio que habías dicho algo el que no te contesté, que dijiste así, tiraste al principio de la entrevista y es que no sabemos nada del proceso de colonización, digamos, sabemos que en 1400 y pico, y después ahí no sabemos qué pasó en todos esos años hasta las independencias de los países, y eso también es interesante aprender. Eso lo aprendí yo hace poco, con mi propia historia, ¿no? Soy de Buenos Aires, uno piensa, sí, Garay llegó ahí, colonizó todo. No, la colonización empezó del norte, empezó de Santiago del Estero, dicen, y hay un proceso muy interesante para estudiar ahí también cuando uno quiere entender modelos de racismo en los países, como el proceso de mestizaje empezó muy temprano, no amigablemente, pero muy temprano, porque estamos todos mezclados, ¿no? Y me parece algo muy interesante para trabajar sobre cuestiones de racismo también. Total, además es que, y hay mucho mito falso, sobre todo te puedo hablar de España, en el que
decían, no, no, pero, y esto de verdad, que se dice, no, no, pero es que los españoles como llegaban, ellos a los indígenas los consideraban como personas, porque los bautizaban, y era como, ya, pero es que había casos en los que no se bautizaba para no considerarles seres humanos y poder esclavizarlos. O sea, tenemos una historia totalmente sesgada y errónea. Ujú. Y cuando viajas a América Latina es cuando dices, madre mía, pero qué bárbaro, ¿cómo no me han enseñado esto en la escuela, tío? Vamos con, mira, te voy a tirar una. ¿Qué es lo que más rabia te da de cómo enseñan español las personas que son, pues, sabes, como que están en un estándar del español o personas blancas? ¿Qué es lo que más rabia te da? Me da rabia que, como vos dijiste en algún momento de esta conversación, no le podés decir a un estudiante, tu abuelita habla mal. Claro. Me da rabia que siguen, digamos, privilegiando una variante de español como correcta, discriminan a 80% de sus estudiantes, o si no todos los estudiantes. Entonces, discriminan, siguen fortaleciendo ese modelo de que el estudiante viene con un déficit en vez de con un asset, digamos, con algo que vale, y se da una idea muy fea de sus familias y de sus formas de comunicación. Entonces me da mucha bronca eso, que no tengan en cuenta al estudiante y todo lo que trae, la diferencia que trae. Y por otra parte, la ignorancia de no entender que una variante prestigiosa simplemente tiene que ver con el lugar socioeconómico que ese grupo de hablantes ocupa. Nada más, es una cuestión, ¿quién dice que cómo se comunican en un campo, no sé, en México, en Chile, en el norte de Argentina, es inferior a cómo se comunican en el centro de Madrid, ¿no? Es como, es una locura. O en el centro de Buenos Aires, que se olvidan, por otra parte, que el rioplatense fue tan desprestigiado y poco prestigioso durante tanto, y al mismo tiempo subestiman o se ríen de los dialectos, digamos, de las provincias. Entonces, esta idea de superioridad lingüística es muy problemática y creo que me da bronca eso que atenta contra la integridad del estudiante. Total. Por otra parte, privilegiando una variante, se privilegia un conocimiento. Entonces se deja de lado todo el otro conocimiento que es tan valioso y que tiene que ser parte de la narrativa. Total. Qué sé yo, me da bronca todo. Me da bronca No, todo. pero está guay. Claro. Este, Y sobre todo el decirlo. Dinos más, dinos más. Sí, no, eso. Entonces que a mí me parece que hay que entender, sobre todo el español que se habla en tantos lugares, incluso el español de Estados Unidos. Es otro, Ujú. es otro, Ok. es otra variante que es tan válida, ¿no? Que está mezclada con la lengua local, tan válida como otro de otros españoles, ¿no? Entonces me parece que es no reconocer las experiencias de las personas y las culturas de las personas y los conocimientos y que con eso se refuerzan también modelos de racismo. Total. Y entonces es problemático. Eso me da bronca que se siga, pero hay muchísimo trabajo acá, sobre todo con los maestros, los profesores que están enseñando español para hablantes de herencia. Hay muchísimo trabajo de investigación y de posicionamiento que es muy, muy interesante con respecto a estos temas y se ve menos de eso. Pero hasta hace poco están mirando hoy, no sé, en un grupo de Facebook ahí, alguien que decía, bueno, compren este libro para entender cómo se habla bien, digamos, o la variante y no repetir esas cosas mal habladas de el español anglo. Entonces todavía hay esos dinosaurios mucho, pero también hay un movimiento grande de gente investigando eh, que es promete. Qué guay. Yo siempre lo digo, o sea, y no tengo ningún problema en decirlo. Yo he sido de la típica que he dicho esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, y siendo lo correcto, por supuesto, lo que yo hablo, no lo que hablaba el vecino. No, no, tenía que ser lo que yo decía. Y yo no tengo ningún problema en decirlo porque se puede deconstruir. O sea, todo eso es que se debe, es que yo ya te digo, yo ya no digo esto es así o esto es así. No, 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 para nada. Porque cuando tú crees que algo es de una manera,
un ejemplo tonto, siempre he enseñado entre las diferencias de por y para, ¿no? Ese por abstracto donde tú dices, pues por el centro, porque no es un sitio muy concreto. Bueno, pues yo siempre enseñaba que por la mañana, por la tarde y por la noche. Llego a Argentina, a la mañana, a la tarde y a la noche, me decía el otro día una compañera que le hice una entrevista también, y digo, ¿what? O sea, ¿qué me estás contando? O sea, ahora ya me has destruido esto también. Entonces, bueno, voy a Paraguay. Siempre he dicho, ir a un sitio, ir en un medio de transporte. Siempre he dicho eso. Llegas a Paraguay, yo voy en casa de mi abuela. Y tú dices, ¿qué? Otra cosa. Entonces ya al final llega un momento en el que es eso, o sea, es de construirte para darte cuenta de que tú enseñas tu variedad, no hay que enseñar absolutos, porque nada en esta vida es absoluta, y ya está. Y que el alumno cuando viaje se dé cuenta de que en un lado se dice una manera y hasta nosotros nos tenemos que adaptar. Ejemplo tonto. Nosotros viajamos en furgoneta, necesitamos un grifo para rellenar el agua. Bueno, nosotros le llamamos grifo. Vas a Argentina, ¿tenéis grifo? ¿Un qué? ¿Una canilla? Digo, bueno, pues canilla. Pues canilla. Llegamos a Chile, me decía ayer, dice, ay, Cristina, ¿cómo se decía esto lo del grifo? ¿Cómo lo llaman aquí? Digo, hostia, no me acuerdo. Llegamos al sitio, sí, la llave. Digo, anda, otra. Al final es lo rico, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, el español en cada lugar, no solo lenguas indígenas, pero lenguas del Caribe, Sudamérica, como se llama, Colombia, el Pacífico colombiano, están fuertemente influenciados por lenguas africanas, Sudamérica por otras lenguas indoeuropeas. Es decir, hay un montón de influencias que hace que la lengua sea diferente y esté en constante cambio. Y lo que vos decís, cada uno tiene que enseñar su propia variante, y lo mejor que podemos hacer como maestros es que los materiales representen otras variantes, ¿no? Y representen, yo trabajo mucho con poesía de las mujeres del Pacífico colombiano, ¿no? Que hay una cantidad de mujeres negras, el 90% de la población en el Pacífico colombiano es negra, mujeres que ahora publicaron antologías de poesías. Trabajo muchísimo con ese habla. Y entonces uno trabajando desde la poesía es una forma de validar, ¿no? Esas variedades. O ahora estoy trabajando mucho con una poeta, Dina Nanco, una poeta de Perú, que fue la primera mujer que publicó en lengua One Piece y español, un libro que es una lengua de la Amazonia peruana. Y trabajo con eso, pues ella misma se tradujo, entonces hay un efecto muy poético en el español de sus poemas. Trabajo con eso, trato de mostrar, yo enseño mi variedad, pero trato de mostrar diferentes variedades y de esa manera legitimarlas. Exacto, de hecho, y ya para ir terminando, aunque, o sea, podría tirarme aquí 4 horas, o sea, en plan ponencia, ¿sabes? Sacarte todo. Pero vamos a dar así como 4 tips básicos. Por ejemplo, ¿qué cantantes o qué películas dices tú? Venga, estas como entre comillas obligatorias, ¿sabes? O si te interesa mucho, 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 mucho este tema, que espero que sí después de la entrevista. ¿A quiénes recomiendas? Ay, no sé, hay ¿Y qué? hay tanto Sí. material. Debe decir lo que yo estoy trabajando ahora en la clase. Estoy trabajando mucho con Renata Flores, como vos dijiste, me parece una cosa fantástica para los chicos, porque primero que es una artista de calidad, por otra parte porque ahí ves el cruce, que acá interesa mucho, del quechua al español y el inglés, ¿no? Porque ella hace covers de canciones de Michael Jackson, etcétera, etcétera. Entonces ves ese cruce de culturas que les interesa mucho a los chicos, y a través de ella ves también se puede reflexionar cómo la lengua tiene relación a la identidad y trabajar con eso, la relación entre lengua e identidad. Lo uso para que hagan biografías lingüísticas, como ella hace en uno de sus videos. Es decir, trabajo mucho con ella. Otra cantante que me gusta es una cantante mapuche que se llama Anaí Mariulán, que es una cantante que también la presenté. Y ella tiene un canal de YouTube que es muy interesante, que va publicando, incluso ahora está haciendo entrevistas a otras cantantes mujeres mapuches. Eso es muy lindo. Trabajo con varias películas, por ejemplo, me gusta esta película paraguaya, los directores de la película Siete Cajas. Siete Cajas, buenísima. Que me gusta mucho. Subtítulos obligatorios, eso sí. Claro, porque está mitad en guaraní, mitad en español, y hay otra que se llama La búsqueda del tesoro, creo que es esa no conozco. Los buscadores, ahora no me acuerdo el título,
pero es una también de aventuras y es muy interesante cómo uno puede ver ahí la alternancia de lenguas, cómo se alterna el guaraní, en qué lugar aparece en español, que son lugares más institucionales, etcétera, etcétera, pero se alterna constantemente. Me parece muy lindo, o películas como Roma, pero eso ya para adultos o para universidades, ¿no? Que podemos escuchar a Yalitza Aparicio hablando mixteco, y es muy, muy interesante también ver qué lugar ocupa la lengua, ¿no? Porque ella es una empleada doméstica, ¿no? Los que hablan la lengua indígena son los empleados domésticos, entonces reflexionar sobre muchas cuestiones en relación a eso. No sé, hay tanto, como te dije, Lady Pet para trabajar o hay una película muy linda sobre las Muyes de la BBC, creo que es, con la que trabajo. Una cantidad de materiales que tengo desarrollados. Si querés, después te paso si hay una forma de publicar ahí, te paso. Sí, absolutamente. Buscamos la manera, sea la que sea, y ponemos el link en la descripción. O sea, guay. Gracias. De lo que estoy haciendo ahora, que son clases de español desde el primer semestre hasta hablantes de herencia, que es algo más avanzado, que ahí sí trabajo con poesía o textos de Arguedas, etcétera, etcétera. Y les puedo compartir los materiales para que se inspiren o los usen como les parezca para los que enseñan español o literatura, o las clases ahí en la escuela primaria se pueden llevar estos materiales. No tiene que ser español como segunda lengua, ¿no? Hay cosas muy lindas para usar en la clase. Perfecto. Yo voy a añadir unos, no sé si son la verdad pareja, pero Pura Hey Soul, no sé si conoces. No lo La canción que me enamora es Desapego, y cantan en Yopara, ¿no? En esa mezcla que tú dices del guaraní y en español, que es el día a día de Asunción y de muchas ciudades en Paraguay, y es brutal. Es como la Renata Flores, pero de guaraní, o sea, en Paraguay con Yopara. Bueno, de verdad que podría estar aquí eternamente. Gracias. Haciéndote preguntas. No, muchísimas gracias a ti. O sea, me ha encantado la entrevista y haber tenido esta oportunidad de exprimirte todo tu conocimiento, aunque tienes muchísimo más, pero ¡guau! Muchas gracias. No, lo que quiero decir acá, gracias a vos por difundir estos temas, que creo que es algo que es muy importante para la educación, ¿no? Tratar de trabajar por una educación más plural, más diversa, más inclusiva. Gracias por eso. Y lo que yo quiero decir acá, mi saber no, yo soy una persona, yo con muchísima humildad me paro frente a todas estas cosas, porque creo que uno tiene que un poco bajarse esa soberbia de pensar que uno puede entender. Yo soy una aprendiz de esto, de estas culturas me interesan, tienen que ver con mi identidad, pero soy una aprendiz y con muchísima humildad hablo de esto y aprendo sobre esto y trato de ponerlo en mis clases, pero me bajo completamente de cualquier lugar de saber o soberbia, porque no, soy una humilde aprendiz, digamos. Muchas gracias. Una última pregunta. ¿Tienes algún material, no sé si, por ejemplo, conoces la gramática básica del estudiante del español, pero versión panhispánica? Quizá algún material que nos recomiendes para enseñar gramática desde un punto de vista más global, más como el español como lengua. No, porque hace mucho que no uso libros. Ok, vale. Estoy en contra de las compañías editoriales que publican estas gramáticas y estos libros de español, porque hay una versión que es muy normativa, digamos. Total. Y también por la representación es una representación, no hay gente con disability, no hay gente, no hay diversidad, digamos, en la representación. Entonces hago todos mis materiales. Es decir, todas las clases que doy, yo trabajo con la gramática. Entonces, ¿cómo trabajo con la gramática y cómo les recomiendo? Es que primero tengan lo que quieren comunicar, el texto, tengan una idea, por supuesto, depende del año lo que van a enseñar, pero trabajen con el texto y desarrollen la gramática en contexto, ¿no? En ese contexto del material que van a enseñar, y entonces incorporen el vocabulario, las estructuras que aparecen en esos contextos específicos. Es decir, yo trabajo así y después por ahí uso algún website, alguna para que hagan ejercicios mecánicos,
pero en general yo desarrollo la gramática en el contexto del material que voy a enseñar. Entonces no uso libros, perdón, pero no puedo recomendar. A lo mejor hay alguien que sepa de eso, que podría ponerlo en los comentarios, pero no sé, porque me estoy un poco afuera de eso, de lo que la industria de los libros. Yo he de decir que cada vez yo trabajo muchísimo con la editorial Difusión, pero hay muchas veces que cojo cojo como la gramática de ellos y cómo ellos la han pensado y yo luego la trabajo, como te digo, pues pongo mis. He de decir que la verdad es que están mejorando muchísimo. No es que sea aquí mega representativo, pero ya ponen personas del colectivo LGTB. En la tercera unidad de aula 1, pues ya están metiendo, ¿sabes? Es todo muy de América Latina. Entonces, no es perfecto como todos, pero creo que están trabajando muy bien. Pero sí es verdad que, o sea, yo también lo hago, lo de coger y decir, vale, ¿qué quiero enseñar? La diferencia entre por y para o lo no sé qué. Vale, pues yo luego me creo mi propio material y siempre trabajando el texto en contexto. Claro, eso es lo que hago, pero sí, estoy segura que los libros van a, como decimos, catch up, no no sé cómo es la palabra, pero van a llegar, están en la misma transformación, me imagino, y me alegro. Total. Me alegro. Bueno, pues yo sí que me alegro de que hayas venido, de verdad. Muchas gracias. Ha sido un placer y luego nos ponemos en contacto para poner todos los materiales y gracias por compartirlo. Gracias, de verdad. Por supuesto, gracias a vos, mucho gusto de conocerte. Buen viaje. Besito. Chao. Vale.